Feliz sábado, queridos hermanos. Bienvenidos al hogar de la reunión, ¿sí? De compartir la presencia de nuestro Dios junto con cada uno de ustedes, ¿sí? Que forman la iglesia de Dios. Muy agradecido nuevamente por la invitación de los hermanos de considerarme para poder estar acá y compartir la palabra de Dios, tan importante en esta fecha. Les extiendo un caluroso abrazo a cada uno de ustedes y la verdad que, bueno, nuevamente muy honrado por poder compartir la palabra del Señor. En esta mañana de sábado, me acompañan, como ya mencionó mi hermano Antonio, mi hija Elina, mi hija Natalia, ¿sí? Y mi hijo Facundo, ¿sí? La vez pasada vine solo. Anteriormente había venido con mi sobrina y con mi hija Elina, la mayor. En esta mañana de sábado, hermanos, el Señor ha deseado que hablemos sobre un tema muy importante, una de las grandes verdades que es exclusiva del pueblo de Dios, y que nosotros tenemos que manejarla, tenemos que comprenderla, porque es una forma también de Dios de transmitirnos y hacernos comprender el Evangelio. En esta mañana de sábado vamos a hablar sobre una de las grandes verdades que ha recibido el pueblo de Dios, y es el tema del santuario. Vamos a abordar el tema del santuario, vamos a llamarle como el santuario 1, ¿sí? Porque no alcanza un sábado, no alcanza el tiempo para ver tantos detalles que glorifican a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a arrancar inmediatamente con los pasajes bíblicos en esto escarbar de lo que era lo que Dios le ha mandado a su pueblo para que ellos entiendan el Evangelio. Es decir, nuestra mente hoy en día, nosotros somos el pueblo de Dios, pero nuestra mente se va a trasladar imaginariamente a esos momentos, ¿sí? Vamos a hacer de cuenta que primera vez que estamos delante de la presencia de Dios y el Señor manda a su pueblo a que construyan un santuario, y vamos a ir pasando, ¿sí? Desde el principio y qué es lo que necesitamos para poder llegar finalmente hasta la presencia de Dios, ¿sí? Así que vamos a buscar el texto, es Éxodo capítulo 25. En Éxodo, el capítulo 25, nosotros tenemos la orden de Dios de que le construyan un santuario. Construyan un santuario. Vamos a ver esta parte, la vamos a pasar rápidamente, porque son pasajes que a lo mejor nosotros ya lo vimos, pero en esta mañana de sábado cobran vida nuevamente, porque la palabra de Dios dice que es viva y eficaz. Éxodo 25:8 dice: y me harán un santuario y habitaré entre ellos. ¿Sí? Dios le mandó a su pueblo, le mandó a Moisés que le construyan un santuario. ¿Para qué? Para que Él habite entre medio de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecado hizo separación entre Dios y el hombre, ¿sí? Lo dice la palabra. Entonces, Dios estaba divorciado de la raza humana a causa del pecado. Pero Él toma la iniciativa desde el principio, y en los tiempos de Moisés le manda a que construyan un santuario. ¿Para qué? Para que Él habitara
el deseo de nuestro Padre amado es habitar entre medio de nosotros. No es un Dios alejado, no es un Dios distante, no. El Señor quería habitar entre medio de nosotros. Este versículo tiene un cumplimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en San Juan capítulo 1, versículo 14, no pierdan, si es que lo van a buscar, no pierdan Éxodo, porque ya volvemos a Éxodo. En San Juan capítulo 1, 14 nos dice el Señor que el Verbo, ¿qué es lo que pasó con el Verbo? El Verbo se hizo carne, San Juan 1, 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es lo mismo que el deseo de Dios de habitar entre medio de su pueblo, construyendo un santuario, pero ahora, después de ciertos años, el santuario era Cristo. Él era el santuario viviente. ¿Por qué? Porque dice, y habitó entre nosotros, ¿sí? La palabra habitó es el griego que el griego es tabernáculo, es decir, está hablando del santuario, o sea, santuario, tabernáculo, son los nombres de esa tienda que Dios ha mandado a construir. Tabernáculo, santuario, templo de Dios. Entonces habitó. Entonces Cristo Jesús vino en carne y habitó entre nosotros, dice. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que el simbolismo de ese santuario era primeramente el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Luego vamos a leer el versículo 9 de Éxodo 25 y dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de la morada y de sus utensilios, así lo haréis. ¿Qué significa esto? Que el santuario terrenal era una copia de un verdadero santuario que estaba en el cielo, y eso lo confirma Hebreos capítulo 9, versículo 25. Lo vamos a leer, Hebreos 9, 25. A la hora de hablar del santuario, estos son los pasajes claves para entender. En el libro de Hebreos, el capítulo 9, el versículo 25, ¿qué es lo que nos dice? Dice así: tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. Dice en el versículo 24: porque Cristo no entró en el santuario hecho por mano de hombre, que era solo copia del santuario verdadero, sino que entró en el mismo cielo, donde ahora se presenta por nosotros ante Dios, ¿sí? Entonces, ese santuario, ese tabernáculo, era una copia del verdadero santuario que está en el cielo y que nuestro sumo sacerdote está oficiando. En el libro de Apocalipsis nos dice que el Cordero, los que van a permanecer en pie al final de todo, dice que siguen al Cordero por donde quiera que va, ¿sí? ¿Y cómo es seguirlo al Cordero por donde quiera que va? Es también seguir sus pasos acá en el ministerio que hizo en la tierra,
como también el ministerio que está desarrollando en el cielo. Entonces, nosotros, para poder comprender el ministerio de Cristo, Dios nos ha dado el santuario terrenal para poder comprender lo que está pasando en el cielo. Muy bien, ahora sí, nos ponemos de frente hacia ese santuario. Teníamos un campamento y estaba demarcado por cortinas blancas, tenía una entrada principal, ¿sí? Y en esa entrada principal había una puerta, ¿sí? En esa puerta hay una sola puerta de entrada. La única puerta de entrada que hay hacia Dios, que hay hacia el santuario, porque somos el pueblo del santuario, es lo que dice San Juan 14:6. ¿Sí? Avancemos rápidamente, en donde dice San Juan 14:6, un versículo conocido, dice: Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para poder acercarnos a Dios, el único camino es Cristo. A Él sea la gloria. No hay otro camino, no hay otra persona, no hay otro ser que nos conduzca hacia la reconciliación con Dios. Dios es el camino, Jesucristo es el camino. Y cuando se habla de estos temas, resulta que los judíos, ellos entendían perfectamente, porque en el santuario había 3 puertas, por así decirlo. Estaba la puerta principal, que era de entrada hacia el campamento, hacia el atrio. Al atrio exterior se llamaba, es decir, el patio. Había una puerta principal, ¿sí? Luego estaban ya 2 puertas más que ya se entraba a lo que era el santuario en sí mismo, a esa tienda. La primera puerta se llama primer velo. Luego de la puerta principal se llama, le decían ellos, a esas 3 puertas le tenían un nombre. Y luego estaba, la segunda puerta era el lugar santo, la habitación. El santuario era una tienda con 2 habitaciones. Una se llamaba lugar santo y otra se llamaba lugar santísimo. En el primer velo se entraba al lugar santo, y luego del segundo velo al lugar santísimo. Y los judíos, ellos se les enseñaba que esas 3 puertas tenían un nombre, ¿sí? El primer nombre de la puerta principal se llamaba el camino. ¡Qué casualidad! El camino. La segunda puerta, o primer velo, se llamaba la verdad. Ellos lo conocían como la verdad. Y la última puerta, o segundo velo, que daba entrada hacia el Santísimo, se llamaba la vida. Entonces, cuando ellos escucharon al Señor Jesucristo decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, inmediatamente su mente se trasladó hacia el santuario. ¿Sí? Pero ¿cómo? En el santuario también hay 3 puertas que dice que es el camino, la verdad y la vida. Entonces ya empezaban a comprender por qué esas puertas se llamaban así. ¿Sí? El Señor Jesucristo es la única puerta de entrada. Vamos a buscar en el libro de Primera de Timoteo 2:5. Son textos que nosotros los conocemos. Primera de Timoteo 2:5, porque ¿qué es lo que dice ahí? Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre.
La única puerta, el único camino a nuestro Dios es Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay un solo mediador. No hay dos, hay un solo mediador. Y la iglesia adventista del séptimo día, la iglesia protestante, la iglesia cristiana, ¿a quién se glorifica únicamente? A Cristo. A Él sea la gloria, solamente a Cristo. Esa es la diferencia que nosotros tenemos con respecto tal vez a la religión popular, ¿sí? Acá en la iglesia se lo glorifica a Cristo, solamente a Cristo, porque Él es el único camino, es el único mediador que nosotros tenemos entre Dios y los hombres. El Señor Jesucristo es la puerta del santuario. Él es la puerta, y eso lo dice en el libro de San Juan. Vamos a ir al San Juan, San Juan capítulo 10. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 10? El versículo, vamos a leerlo, 7 al 10, dice así: Jesús volvió a decirles: os aseguro, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y asaltantes, y las ovejas no los oyeron. Yo soy la puerta. El que entre por medio de mí será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Y el versículo 10 dice: el ladrón no viene sino a hurtar, matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entrando por la puerta del santuario, que esa puerta, ¿quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Para poder ir a Dios tenemos que entrar y aceptar la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice que el que entre por medio de mí, dice el Señor, será salvo. Esto no tenemos que dudar de que entrando por la puerta que es el Señor Jesucristo, somos salvos. Y la salvación tiene que estar, la palabra de salvación tiene que estar presente en nuestra vida. Yo me levanto, soy salvo. ¿Por qué soy salvo? Porque he elegido el verdadero camino, he elegido la puerta de entrada hacia la salvación, que es Cristo Jesús. Entonces, dice que las ovejas de Él oyen su voz, ¿sí? Y solamente escuchan la voz de ese pastor y entran por la puerta que es el Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora, presten atención, hermanos, presten atención. Estamos nosotros parados frente al santuario, ¿sí? Hacia esa tienda rodeada de cortinas blancas, ¿sí? Una puerta de entrada. Esa puerta de entrada, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Para poder entrar al camino hacia Dios, yo no voy a entrar por otra parte, ni por otro ser, ni por otra persona, solamente por Cristo. Esa puerta de entrada tiene 4 colores. Vamos a buscarlo. Vamos a ir al libro de Números. No, perdón, no es Números. Vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 26. Éxodo 26. Esa puerta de entrada tiene 4 colores. Y ahí presten atención a lo que voy a decir. Éxodo capítulo 26, el versículo 36. Dice así: para la entrada a la tienda harás una cortina azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de bordador.
¿Cuántos colores tiene el santuario, hermano? La puerta de entrada. ¿Cuántos colores? 4 colores. Presten atención a lo que les voy a decir. ¿Tiene 8 colores? ¿Tiene 8 colores? ¿Sí o no? No los escucho, ¿no? ¿Tiene 8 colores? No tiene 8 colores. No sé si, yo creo que tienen que entender lo que yo estoy diciendo. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? ¿No entienden? A ver, hermano, 2. ¿No están entendiendo lo que le estoy diciendo? ¿Cuántos colores tiene el santuario? Tiene 4. No tiene 8. ¿Quién presenta que están promoviendo que hay 8 colores y que está contaminando toda nuestra sociedad, todos nuestros chicos, todas las mujeres, los niños, el mundo está presentando que hay 8 colores y levantan la bandera de 8 colores? Yo no estoy hablando nada en forma directa, estoy hablando en forma indirecta. No, el pueblo de Dios va a levantar 4 colores, nada que ver con 8 colores, ¿sí? Para entrar al santuario hay 4 colores, no van a poder entrar, queridos hermanos, y esto nosotros tenemos que levantarlo en alto, no se puede entrar con 8 colores, ¿sí? La iglesia, el enemigo, está intentando contaminar con ideologías que van en contra de la palabra de Dios. Y nosotros encontramos acá en el santuario que la puerta de entrada tiene 4 colores, no tiene 8 colores. Yo sé que si ahora no lo entienden, luego lo van a entender lo que está pasando, pero yo he entendido que varios entienden lo que estoy diciendo. ¿Cuáles eran esos colores? Vamos a entender cuáles eran esos colores. Dice, para la puerta de la tienda harás una cortina azul. El azul tiene un significado. Vamos a ir al libro de Números 15, 38 al 40. Números, capítulo 15, versículo 38 al 40 dice así: di a los israelitas que se hagan franjas en el borde de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja un cordón azul. Esas franjas os servirán para que al verlas os acordéis de todos los mandamientos del Señor y los cumpláis, y no sigáis los caprichos de vuestro corazón y vuestros ojos, que os llevarán a prostituirlos, para que os acordéis de todos mis mandamientos, y al cumplirlos seréis santos a vuestro Dios. Entonces, cuando nosotros nos topábamos con esa puerta de entrada, ¿qué color veíamos? El color azul. ¿Y qué representa el color azul? La ley de Dios, los 10 mandamientos. Entonces, para entrar en el santuario, uno de los colores era el azul, que nos hacía recordar que había una ley, que dice que esa ley va a hacer que nosotros siempre nos acordemos, y para que no sigamos los caprichos de nuestros corazones. Acá no vamos a entrar, digamos, como nosotros queremos. No. Acá el Señor tiene su ley, y es una ley de amor. Vamos a ir al otro color, salteamos el color púrpura, ya vamos a explicar por qué. Y nos vamos al color carmesí. El color carmesí es el color rojo, ¿sí? Ese rojo fuerte, que es lo que simboliza. Vamos a ir a Mateo, el capítulo 26, el versículo 28. Mateo, capítulo 26, el versículo 28 dice así: el Señor Jesucristo en la Santa Cena decía: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que va a ser vertida en favor de muchos.
para perdón de los pecados. 26, 28. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros? Que el rojo, la sangre, color rojo, fuerte, representa a la misericordia de nuestro Dios, ¿sí? Porque en la sangre de nuestro Señor Jesucristo ha sido derramada y gracias a esa sangre nosotros obtenemos el perdón. El perdón no es una cuestión para Dios, no es una cuestión gratis. El perdón todo cuesta, el perdón ha costado la sangre de Cristo Jesús. No es que Dios nos perdona porque nos ha perdonado porque de por sí, digamos, el Señor nos perdona y ya ha dejado pasar el pecado. No, para ofrecernos el perdón, Dios tuvo que entregar a su Hijo, derramar su sangre, y entonces con esa sangre ha pagado las exigencias de la ley. Entonces nosotros, creyendo en eso, alcanzamos y obtenemos el perdón. El perdón no es una cuestión gratis. Para nosotros es gratis, pero para Dios le ha costado la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El rojo, el carmesí, en el santuario significa la misericordia de nuestro Dios, ¿sí? Ofrecida para nuestro perdón. Y que nosotros lo recordamos cada vez que participamos de la Santa Cena, ¿no? Ahora, el otro color en el santuario, en la puerta del santuario, la entrada que nosotros nos topábamos, era el color púrpura, ¿sí? Y el color púrpura, a ver si los niños están atentos, ¿sí? El color púrpura es una combinación de dos colores. Alguien de los niños, quiero que los niños, porque los grandes seguramente lo saben. ¿Qué tengo que mezclar yo para obtener el color púrpura? A ver los niños. ¿Cuántos colores? Son dos colores, ¿sí? A ver, niños, ¿sí? Participen. Rojo y azul. Muy bien, bueno, Facundo ahí ya lo sabía. Pero nosotros desde niños sabemos que agarramos la témpera, utilizamos el color rojo, utilizamos el color azul y nos da otro color que es el púrpura, ¿sí? Entonces, el color púrpura significa, como es una mezcla de rojo y azul, significa la mezcla de la justicia con la misericordia, es decir, la ley de Dios, que en su ley, digamos, es justicia, también lo dicen los salmos, y la misericordia, digamos, que es el rojo. Entonces, esto está confirmado en el libro de Salmos, el capítulo 85, el versículo 10. Salmo 85, 10, dice, en otras versiones dice, acá en mi versión dice, el amor y la fidelidad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Hay alguien que tenga el amor y la misericordia? ¿Sí? Está proyectado. Muy bien, muy bien. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? 85:10. A ver. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad. Entonces nosotros tenemos que el color púrpura es la mezcla de justicia y de misericordia. Como dije recién, el perdón no es así nomás, no. Está la justicia, que si se comete pecado demanda la muerte del pecador. Y entonces el Señor puso a su Hijo, dio a su Hijo para que nosotros alcancemos la salvación y el perdón. Entonces nosotros tenemos tres colores y hay una cita que la verdad que me impacta mucho y me emociona también, porque dice que cuando el Señor Jesucristo estaba colgado ahí en el madero, estaba entregando su vida, derramando su sangre por cada uno de nosotros, dice que se levantó la justicia de su trono real. Se levanta la justicia de su trono real y va hacia la cruz. Y la justicia, que la justicia
es decir, la justicia, la ley no perdona a nada, ¿sí? La justicia, si nosotros decimos, el más mínimo pecado, la justicia de Adán nos remarca, ¿sí? Entonces, pero cuando se levantó la justicia de su trono real, esto está en el deseo de toda la gente, dice que vio al Hijo de Dios colgado en el madero y la justicia exclamó: basta, es suficiente. La justicia ha sido satisfecha con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esa justicia excelsa, ¿sí?, salida de su trono, ha sido satisfecha solamente en la cruz del Calvario con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a avanzar entonces, hermanos, con el último color, que es el lino torcido, que es un color que el lino tiene una particularidad de cada vez que se va lavando, se va haciendo blanco y se va emblanqueciendo. Eso es lo que significa la misma lino, ¿sí? Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué significa el color blanco? Vamos a ir a Apocalipsis 19. Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 8. Dice así: y me fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino representa las obras justas de los santos. Cuando yo soy revestido de la justicia de Cristo, de su manto limpio, blanco, entonces mi vida tiene que ser de acciones justas, ¿sí? Y esas acciones justas representan, dice, el lino fino representa las acciones justas de los santos. Solamente una persona que está revestida con la justicia de Cristo puede hacer obras que sean gratas a Dios, ¿sí?, que sean aceptables a la voluntad de Dios. Muy bien, nos hemos topado con el santuario, con la puerta de entrada. 4 colores, no 8: azul, púrpura, carmesí y lino torcido o blanco, ¿sí? Pero para poder ingresar al santuario, no pueden ingresar por sí solos. Si ustedes quieren ingresar al santuario, en ese entonces el santuario terrenal, ahora el santuario celestial, no pueden ingresar solos. Necesitan de una víctima, necesitan de un animal en ese momento, y ahora vamos a repasar a qué representaba, que ustedes lo deben saber. Vamos a ir al libro de Éxodo, y este ya es una de las partes ya centrales de este tema, de este primer tema. En Éxodo, el capítulo 12, todo lo que se hacía en el santuario eran momentos y hechos históricos, ¿sí? No estaban hechos así porque sí, sino eran momentos históricos del pueblo de Dios. En Éxodo, el capítulo 12, el versículo 3 hasta el 7, vamos a leer. Dice así: decid a toda la congregación de Israel: el 10 de este mes tome cada uno un cordero por familia, un cordero para cada casa. Y si la familia fuere pequeña para comer el cordero, lo tomará con su vecino inmediatamente a su casa. Según el número de las personas, según el comer de cada uno, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o las cabras. Lo guardaréis hasta el 14 de este mes. Y toda la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. Y pondrán su sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas
donde lo hayan de comer. Y el versículo 13 nos dice: y la sangre será la señal de las casas donde estéis. Al ver la sangre pasaré de largo, y no habrá entre vosotros mortandad cuando yo hiera la tierra de Egipto. Hermanos, mentes en blancos, mente en blanco. Pongan la mente en blanco. Hagamos de cuenta que primera vez que nosotros nos encontramos con estas verdades, ¿sí? ¿Y por qué hago esto? Para asegurarnos de la salvación. Asegurarnos de la salvación. Entonces en el versículo dice: tienen que tomar un cordero por familia. Un cordero por familia. Yo pregunto, querido padre, querida madre, ¿hemos tomado el cordero para nuestra familia? ¿Ya hemos tomado el cordero para nuestra familia para poder ingresar al santuario, para estar en la presencia de Dios? Sin ese cordero no pueden entrar. Hemos tomado al cordero, ya hemos elegido el cordero. Pueden haber varios corderos, porque el Señor Jesucristo dijo: falsos cristos va a haber. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de elegir el cordero rápidamente, ¿sí? Porque la salvación no va a ser ofrecida eternamente, tiene un tiempo en donde ya no nos vamos a poder salvar, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestras familias. Es necesario que hoy, si aún no estamos seguros, nos aferremos y tomemos ese cordero, ¿sí? Y es por familia. Por eso dice el Señor Jesucristo: créele en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dijeron los apóstoles. Ese cordero, ¿a quién representa? Ustedes saben a quién representan. San Juan, el capítulo 1, el versículo 29. ¿Qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero representaba la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él era el Cordero. Para yo ingresar al santuario necesito de Cristo, ¿sí? Solamente Él es el camino, como lo dijimos hace un momento, y Él es el Cordero. Solamente por medio de ese Cordero puedo ingresar al santuario. Y necesito de su sangre, ¿sí? Para poder ingresar al santuario se necesita la sangre. Vamos a ir en donde vemos nosotros que en Hebreos, el capítulo 9, un versículo, digamos, conocido para aquellos, digamos, que ya han estudiado este tema. En Hebreos, el capítulo 9, ¿qué es lo que nos dice? En el versículo 22, Hebreos 9, 22, dice así: porque según la ley casi todo se purifica con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón. Para poder ingresar al santuario necesito de la sangre de Cristo Jesús. Para poder ingresar al santuario necesito el Cordero. Y tengo que tomar decisiones. Hoy es el día que tengo que tomar decisiones. Yo quiero preguntarle a la iglesia de Concepción: hoy elegimos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para poder entrar en el santuario y para salvar a mi familia de todo lo que se viene. ¿Cuántos eligen al Cordero de Dios hoy? Quiero que levanten la mano en alto, bien en alto, para que estén seguros, ¿sí? Seguros de que la salvación la tenemos hoy por medio de la palabra y por medio de la sangre del Cordero.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aceptemos por la fe al Cordero de Dios, que ha sido inmolado, dice, desde el principio del mundo. El Cordero que ha sido inmolado desde el principio del mundo. El Cordero sin mancha, sin arruga, que es Cristo Jesús, ofrecido por cada uno de nosotros. Vamos a ir a Levíticos, el capítulo 4, como uno de los últimos pasajes, ya para terminar. Levíticos, el capítulo 4. El versículo 29. Levítico 4, 29 dice así. Vamos a leerlo del 27. Dice: si alguna persona del pueblo pecare por inadvertencia contra algún mandamiento del Señor en cosas prohibidas, será culpable. Al conocer su pecado traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que ha cometido. Y acá dice el versículo 29: pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará en el lugar de los holocaustos. Entonces, cuando nosotros ingresábamos a ese santuario, teníamos que entrar con una víctima, y si habíamos cometido un pecado teníamos que poner, dice, pondrá, dice, su mano sobre la cabeza de ese animal. Y el sacerdote ahí le explicaba qué es lo que significaba. Entonces el sacerdote le decía, cuando entraba, digamos, cualquier persona que sentía, digamos, el remordimiento, que sentía, digamos, la voz del Espíritu que había hecho mal, había pecado, entonces entraba en el santuario y el sacerdote le explicaba: hijo, vas a poner tu mano en la cabeza de la víctima, vas a confesar tus pecados, ¿sí? Es algo racional, no es algo emocional. Vas a confesar tus pecados. Entonces, para poder entrar al santuario, nosotros tenemos que ir con una víctima, elegir nuestra víctima, nuestro sustituto, y poner nuestra mano en la cabeza del animal y confesar nuestros pecados. Y una vez confesados nuestros pecados, la persona tenía que matar ese animal, ¿sí? Y se derramaba su sangre. Es decir, la confesión, decía un hermano de los viejos hermanos que enseñaban, decía que la confesión es el acto de traspasar mi pecado hacia el santuario, hacia el Cordero. Entonces, para obtener el perdón, nosotros tenemos que hacer la confesión a nuestro Señor Jesucristo, trasladar nuestros pecados, y de ahí, una vez que hacemos eso, el Señor se encarga de toda nuestra vida. De toda nuestra vida, y la salvación de Él la salvación nuestra está en sus manos. Entonces nosotros tenemos que hacer una vida de fe. Una vida de fe. Queridos hermanos, hemos llegado al final, ¿sí?, de lo que es este tema, este primer tema. Hay mucho más para poder entender, pero nosotros sabemos que la justificación por la fe, que es el perdón ofrecido, perdón por la fe, nosotros lo obtenemos confiando plenamente en el Señor. Y la clave para la iglesia, para que reciba el Espíritu Santo, para que pueda estar viva, para que pueda llevar el mensaje de salvación a los que no conocen, es el tema de la justificación por la fe.
Ellos no veían todo lo que hacía el sacerdote una vez que recogía la sangre en los recipientes y entraba hacia el santuario, como nosotros hoy en día no lo vemos a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro sumo sacerdote que está oficiando por cada uno de nosotros la salvación y la garantía de la salvación. Dios le bendiga, hermanos, para que en este tema, en este primer tema sobre el santuario, hayan quedado bien claras las entradas hacia el santuario y bueno, los demás puntos lo podemos ver tal vez en un segundo tema. Dios le bendiga, hermanos, y muchas gracias.